Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. ¿Ok? Eso es lo primero. Mantener el entendimiento en control, ajustado. No te vas para acá ni te vas para allá. Suena muy fácil decirlo. El único que nos puede guiar a eso es el Señor, porque controlar o ajustar nuestra mente es algo que realmente, como dice Henry, solo se puede a través de nuestra relación con Cristo, porque Él sabe los límites de nuestro entendimiento. Y si nuestra mente se nos va o divaga, Él nos ayuda a mantenerla en control, ¿verdad? Como ese barco que lo mantenemos ahí alineadito, ¿verdad? Entonces, la segunda es mantener sobriedad mental, ¿ok? Ok, yo también traje una pequeña definición de sobriedad. Todos sabemos qué es sobriedad, ¿verdad? Dice, sobriedad mental, estado de autocontrol, claridad, alerta y dominio mental. Este tipo de mente recibe el consejo de Dios y esto fue un paréntesis que yo hice, hasta aquí llega, y dominio mental. Luego yo agregué, este tipo de mente recibe el consejo de Dios y lo aplica. Lo contrario de sobriedad es una mente aletargada, llevada por diversos pensamientos. Ejemplo, el ejemplo, hay mentes que están afectadas por sustancias, por ejemplo, personas que se sabe, personas que abusan del alcohol, personas que abusan de la droga, pero déjeme decirle que también, por ejemplo, hay casos donde los juegos, gente que se pasan jugando juegos, ¿cómo se dice? De video. Videojuegos, gente que dedican exagerado tiempo a cosas que no deberían, la mente se pone aletargada. ¿Por qué? Porque la mente responde cuando tú dedicas exceso de tiempo. También tenemos que tener cuidado con el exceso de trabajo. Cuando hay exceso, hay gente que trabajan en exceso, eso también afecta un poco la mente y la pone aletargada. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo sobre la sobriedad mental. Imagínense que en esta escritura, primero dice que debemos ceñir los lomos del entendimiento o ceñir la mente, pero después nos dice ser sobrio. Fíjate, nos da dos alertas. Primero, ciñe su mente, después ser sobrio, ¿verdad? Y aquí es donde yo vengo con lo de la sobriedad, pero hay otra escritura que también recalca sobre la sobriedad, que yo creo que ahí era donde iba a ir Patty, ¿verdad? Que es, bueno, se las voy a leer. Dice, sed sobrios y velad. Esta escritura, no anoté la escritura, yo la puedo buscar ahora mismo y se las voy a dar antes que se termine. Hazle, sí, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor mirando a quién puede devorar. ¿Y por qué se asocia la sobriedad mental con el enemigo? Ahí era donde Patty iba a llegar, ¿cierto? Primera de Pedro 5:8. Ok, primera de Pedro 5:8. Sí, la tengo aquí, lo que pasa es que el printer mío está muy clarito, me disculpa, mira, aquí la tenía y no se ve. Ok, primera de Pedro 5:8 dice. ¿Quieres leerla de nuevo, Patty? Patty o Connie, o quien la tenga. Yo la tengo. Ok. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira que en primera de Pedro, el 1:13, él hace énfasis sobre la sobriedad. Y aquí de nuevo, Pedro en el capítulo 5 vuelve a hacer énfasis en la sobriedad de la mente. ¿Por qué? Porque una mente que está divagando, una mente aletargada, una mente que por el uso del alcohol, la droga, por el letargo del trabajo, por el exceso de cosas que no son provechosas, puede ser un campo de aterrizaje del enemigo. Como Patty nos comentaba anteriormente, que yo sé que un poco ella se refería a eso, ¿verdad? Una mente que no está sobria es una mente que está, como dicen en mi país, y yo me imagino que esto sea un poquito universal, en la land, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos, ¿verdad, Josefina? Así se dice en Colombia también. Cuando nosotros dejamos que la mente se vaya divagando y se nos vaya. En la escuela me decían, pare de coger pirispispis.
Ya eso hay que traducirlo un poco. Porque pero es una mente, por eso es tan importante la palabra, ¿verdad? Porque la palabra nos alerta. Hey, tenga su mente alerta. También acá dicen, la pensadora que te lleva a divagar o a pensar Baje de la locuras, nube, dicen acá. cosas, Hay ¿no? O veces sea, que y que la pensadora te da duro, o sea, te puede sí, destruir. te puede, Ujú. te puede destruir. Y cuando el Señor nos advierte que nosotros podemos tener control de nuestra mente, es porque Él nos ayuda a tener control de nuestra mente. Nosotros no podemos dejar bajo ningún concepto que la mente divague, porque dice, sé sobrio, habla de sobriedad, ten alerta en tu mente. Estate pilas, dicen los colombianos, ¿verdad? Ujú. Despierta, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Nosotros teníamos una maestra muy buena que ella decía, el campo de aterrizaje del diablo es la mente. Y les voy a decir esto que yo siempre comparto. El enemigo te hace pensar generalmente en primera persona. En un estudio que yo compartí hace un tiempo en la iglesia, yo hice hasta un pequeño teatro para que la gente entendiera lo que estaba diciendo. Él te dice, estoy enferma. Empiezas a pensar, estoy enferma. Quien menos está pensando eres tú. Él te tira datos. La palabra dice que él tira pensamientos, ¿verdad? Pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, pensamientos. Él te los tira. Por eso dice, llevando todo pensamiento que Cautivo. cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Una vez que tú puedas tener autoridad sobre tu mente, tienes un 99.99 ganado sobre tu vida dispuesta, ¿verdad? Es tu relación con Dios, porque Dios te da todo, pero Él te enseña a que tú tengas autoridad y control sobre tu mente. Acuérdate lo que hemos hablado anteriormente, y es que lo que está en tu mente, eso es lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Y qué triste, ¿por qué? Porque en nuestros corazones, y yo sé que hay mucho en medio nuestro, somos muchos de nosotros que queremos hacer el bien. Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. Cristo nunca dijo eso. Cristo nunca lo dijo. Cristo que dijo, que leímos al principio, yo hago todo lo que el Padre me dice que haga. Él mantenía esa relación. Pablo era un hombre que quería servir a Dios, que fue un ejemplo, que dio enseñanzas. Casi todas las mejores epístolas están escritas por él, pero aún así él reconocía, dice, a veces hago cosas que no quiero. Quiero hacer el bien y no logro hacerlo. Había una batalla fuerte en la mente de Pablo, ¿verdad? Él luchaba, él tenía una batalla, pero después que dice, gracias por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él reconocía que cuando él se entregaba al Señor, y yo voy a buscar esa escritura. Perdón, en Romanos 8.1, la escritura que ya está hablando de Pablo está en Romanos 7, donde Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que, ¿no es cierto? Es la batalla. Que Exactamente, yo tengo la escritura. En Romanos 8.1 dice, mas no a los que viven por el Espíritu de Dios. Exacto, y ahí al punto que quiero llegar, ahí yo iba a llegar. En él había una batalla, se libraba una batalla, pero él reconocía que tenía que tener una dependencia del Señor, ¿verdad? Entonces, una mente sobria solamente se logra, y se los digo por experiencia, mis hermanos, y yo sé que este es el caso de muchos de nosotros, vas a lograr tener una mente alerta, tener una mente sobria y una mente ceñida solamente cuando se lo pidas al Señor. Única y exclusivamente cuando tú le pidas, Señor, ayúdame a tener mi mente ceñida, a tener mi mente sobria, ¿verdad? La 3 es mantener la expectativa, son 4, mantener la expectativa del favor del Señor. ¿Por qué? Porque mira que dice, la escritura dice, y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una cosa que nos mantiene dispuestos es mantenernos a la expectativa del favor de Dios.
Yo lo practico, mi esposo sabe, yo lo practico y lo practico frecuentemente. Vamos a encontrar cosas, vas a ver que la vamos a encontrar. Y te mantiene, esa expectativa te la da Dios. Yo le digo, no se te ocurra abrir la boca y decir que no va a estar. Sí va a estar. Él se ríe porque él sabe. No va a haber, no, sí va a haber el parqueadero y va a estar cerca del lugar. Y como ya me ha pasado, es agradable. Y son en pequeños detalles, porque los pequeños Sí. detalles te llevan a los grandes, ¿verdad? Si vas a buscar un trabajo, ten la expectativa del favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene expectativas contigo también. Dios no tiene expectativas negativas contigo, aunque Él sabe que vamos a cometer errores, los vamos a seguir cometiendo, pero como un buen padre, Él tiene expectativas contigo. Entonces, el mantener una expectativa de Él, a Él le agrada. ¿Cuántos tienen hijos acá? Que el hijo venga esperando algo bueno de ti. Aunque estés enojado, tú cuando le ves esa carita, así sea de la edad que sea, que viene a ti con expectativa, no eres capaz de regañar. ¿Sí me entiendes? Cuando tú ves a alguien con expectativas hacia ti, te obliga a responder con favor. La expectativa, fe, porque es fe. La expectativa, la esperanza abre puertas. Y te lo digo, practícalo, mi hermano. Una mente con expectativas es una mente que te va a llevar a la disposición. ¿Por qué? Porque tú vas esperando. Tú le dices a Dios, yo sé, Señor. Yo tuve una experiencia tremenda, no la voy a dar hoy, la voy a dar la semana que viene, porque no me va a quedar tiempo hoy, cuando Henry ministra. Pero yo voy a dar un testimonio de lo que es expectativa. Yo tuve expectativa en el último evento que tuvimos de trabajo, yo tenía una expectativa, yo sabía que. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú te mantienes en expectativa de Dios y suceden, aumenta tu fe. Mira que dice que esperes en el favor y la gracia de Dios. Espera en Él. ¿Por qué? Porque somos buena gente. No, Él sabe. Ningún padre le da premios al hijo porque sea perfecto todo el tiempo. Un buen padre le da al hijo aún cuando el hijo, ¿sí o no, María? Cuando los hijos no están portándose óptimos. No es que vamos a premiar, no es que Dios va a premiar la desobediencia, no, Él no la premia. Dios es severo con la desobediencia, pero mantenemos una expectativa de fe y eso nos va a ayudar también a ser obedientes. Yo podría dar un ejemplo de expectativa. Y el más claro que viene a mi mente en este momento es los miércoles. Si no hubiera expectativa de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, entonces no habría esta reunión. Exactamente. Pero como en nosotros está la expectativa de lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? De lo que está el testimonio de lo que Dios ha hecho, entonces hay expectativa de lo que va a seguir haciendo y de las nuevas personas que siguen viniendo para poder seguir viendo la gloria de Dios manifiesta, porque como escuchamos los testimonios de personas como la hermana Melissa, como el gozo de Dios la llena, como la hermana Maurina, como todos, la hermana Rosa, todas las sanidades, Ginida, el gozo, las puertas abiertas de trabajo, todo eso produce expectativa. Entonces, cuando viene el miércoles y queremos abrir aquí el Zoom para entrar, para unirnos de nuevo, es con expectativa de qué será lo que Dios ha hecho toda esta semana en todos nosotros. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y como les decía anteriormente, y qué ejemplo tan tremendo, Henry, como les decía anteriormente, todos somos parte de esa expectativa, porque yo vengo con expectativa de oír los testimonios. Yo vengo, mira, hoy Ginida con una sonrisa de oreja a oreja, lo primero que yo vi cuando abrí el Zoom. Yo esperaba eso, porque estamos orando. Todas las sanidades que hemos oído, porque son evidentes, ¿verdad? Y el gozo, y cada día lo vemos más. Es muy lindo ejemplo de expectativa. Y como les decía, si yo me pongo a analizar de la manera que yo me he comportado, quizás me pongo un poco negativa y digo, bueno, Dios no, voy a cometer errores. Y le digo esto, hermano, porque el enemigo le gusta condenar. Al enemigo le gusta condenarte. El Espíritu Santo no te condena, te da convicción. De hecho, que si en este momento
tú estás sintiendo que estás equivocado o errado en algo, es un buen sentir. Porque el Señor no te condena nunca. Él dijo, yo no vine para condenar. Él está esperando en todo momento que tengamos convicción, ¿verdad? Y cuando tenemos convicción, no decir, ok, ahora yo lo voy a arreglar. No, Señor, arréglalo en mí. Ayúdame a arreglarlo. Entregárselo a Él, ¿verdad? Y hago énfasis en eso porque la expectativa no se puede perder en ningún momento, aun cuando estamos en error, porque algunos de nosotros estamos en error. Eso va a pasar, ¿verdad? No pierdas tu expectativa de un Dios amoroso, ¿verdad? La expectativa te va a dar fe y la fe te va a dar disposición, ¿ok? Ahora, hoy no me voy a demorar mucho. Mantener una mente renovada. Ok, esta escritura ya la leímos, pero esta escritura es clave porque esta escritura viene con una promesa, ¿ok? Y es Romanos 12:2. Yo quiero que Patti la lea porque la traducción de Patti es tremenda. Romanos. Romanos 12:2. Y después o alguien más que la tenga, que la lea en la otra traducción también. Bueno. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tremenda Ok. traducción, qué bueno. Tremenda traducción. Ahora les voy a leer la escritura anterior, que es de donde estamos sacando las claves para mantener nuestra mente en disposición hacia Dios. Dice, como hijos obedientes, mira Pedro cómo recalca lo mismo que escribió Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice, como hijos, esta es la escritura anterior, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no te conformes con lo que estabas haciendo antes. No sigas en lo mismo, ¿verdad? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, esto lo repite Pedro. Ok, léela, Connie. Melissa, ¿tú la querías leer? Que Melissa nunca ha leído, ¿no? No. Ok, tú levantaste tu manito. ¿Ibas a preguntar algo? No, quería leer Romanos 12:2, pero ya Pati lo ha leído. Sí, pero yo quiero que lo leas en tu traducción, Melissa. Ah, ok. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, ok. Esa está bonita también. Es la misma traducción. Ahora, Sí, NTV. gracias, Melissa. Está bien. Ahora la de Connie. Connie, léela. A ver. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Está ahí? ¿A dónde voy? Las dos traducciones están excelentes. Al punto que voy dice, no te conformes a este siglo, en otras palabras, a este sistema de cosas, a la vida actual. ¿Por qué? Como decíamos la semana pasada, los tiempos van a cambiar y lo que antes era totalmente incorrecto ahora se va a volver normal. Normal. La conducta de Dios es una. Si uno cambia con los tiempos, uno está en un peligro absoluto, desagradable a Dios, porque ahora hay cosas que antes ni se nombraban y ya están en la sociedad, ¿verdad? Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra dice siglo, está hablando sistema de cosas, ¿verdad? Sino transformados, dice la escritura, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La semana pasada hablamos, ¿qué cosa es renovación? Cuando tú coges un apartamento, compras un apartamento y lo quieres renovar, arrancas todo, arrancas el papel, arrancas las carpetas del piso, lo
como dicen, lo vacías y lo pintas nuevo. Es decir, quita lo viejo y ponle algo nuevo. Es una renovación. Por dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi esposo y yo tomamos la decisión de no ver ciertas películas. ¿Por qué? Porque se acostumbra uno a ver tantas cosas que parecen normales que no Que le hacen normales. Sí. Sí. Entonces, renovación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa renovación y de transformar el entendimiento de tu mente? Que cuando uno no tiene una relación con Dios, entonces se mantiene uno en un entendimiento que es el entendimiento del mundo normal, Claro. ¿no es cierto? De este mundo, de las cosas naturales de este mundo. Por eso hacemos énfasis nuevamente en tu relación con Dios. Sí, claro. En tu diaria intimidad con Dios, Claro. sean 5 minutos, 10 minutos, 15, lo que sea que tú dediques con Dios. Ahí se produce ¿qué sucede ahí? Ahí empiezas a conocer a Dios, a conocer algo nuevo, y ahí es donde viene la renovación, donde quitas lo viejo, aunque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La gente podría decir, oh, pero es que lo de Dios es viejo. No, lo que pasa es que lo de Dios no es cambiante. Ahora, Y viene a convertirse en nuevo en nuestra vida cuando quitamos los rudimentos del mundo. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces ahí es donde se produce el cambio en nuestras vidas, cuando quitamos la manera de pensar que el mundo piensa y empezamos a vivir en la obediencia de lo que Dios dice que es. Ahí es donde empezamos a ver la transformación de nuestras vidas. la renovación de la mente es algo que realmente es algo totalmente divino, digamos. En nuestra relación con Dios tenemos esa dependencia del Señor. Él dice en su palabra, Él le dijo a sus discípulos de una manera muy amorosa, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si están separados de mí, no van a llevar fruto. Eso se lo dijo, y todo lo que Cristo habló, lo habló sobre la base de su amor. Y Él le dijo, separado de mí, no vas a poder hacer nada. Y por eso todos los estudios hacemos sobre el énfasis sobre nuestra relación con Él. Yo personalmente no dependo de mí misma. Cada vez que trato de hacer algo con mis fuerzas, generalmente me fallo. Hay veces que he tomado y ya aprendí mi lección, he aprendido mi lección de tal manera que dice el Proverbio 3, el versículo 5, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todo tu camino. Yo he tenido tantas experiencias, y si abrimos para testimonio, vamos a estar aquí hasta mañana, porque todos tenemos la evidencia de lo que es dejar que Él vaya adelante abriendo brecha, ¿verdad? Yo puse el ejemplo, estábamos en las Islas Fiji, íbamos a ir por una montaña hacia arriba que estaba llena de culebras, arañas, de todo, y el hombre dijo, mira, si quieren llegar a la cima para que vean lo lindo del valle y del mar, vayan por ahí para arriba, y no había senda. Mi esposo cogió un machete, se puso delante de mí y fue abriendo brechas delante de mí. Él, por ser el héroe, él ni pensó que ahí habían culebras, que ahí habían arañas. La que estaba con eso bien, yo decía por dentro de mí, no le voy a decir nada, pero ahí puede haber cualquier tipo de cosa, porque era un matorral, lo que le llaman un yerbazal, ¿verdad? Él cogió el machete y él abrió brecha. Eso fue parte de su aventura, pero nosotros tenemos a alguien que abrió brecha delante nuestro y cogió toda la paliza que tuvo que coger, cogió todo el dolor sobre él, que es lo que tenemos que hacer. Como yo iba detrás de mi esposo confiada, nosotros caminamos detrás de Cristo. Esa es la base, sobre esa base. Entonces, ¿para qué me voy a adelantar yo a coger la mordida si ya Él la cogió por mí? Para eso vino Él a esta tierra. Amén. Y esa es la base de todo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, dice, no conforméis a este siglo, sino transfórmense, sean transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Como único yo puedo actuar en bendición, en verdad y en victoria es con mi mente transformada. Porque dice, tal cual el hombre piensa, eso va a ser él. Eso lo dice el proverbio. Entonces,
lo que tú pongas en tu mente te va a manejar. Eso lo hablamos la semana pasada y lo estamos reiterando. Es muy importante entender qué es lo que está ocupando nuestra mente. Hoy, ¿qué es lo que está ocupando nuestra mente? Una verdad total. La mente te va a dirigir, la mente te va a manejar. Si tú pones a Dios en tu mente, tú vas a obtener de Dios bendición, ¿verdad? Dice, mira la promesa que trae la renovación del entendimiento, dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, cuando nuestro entendimiento está renovado, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente, entonces la voluntad de Dios se hace agradable para nosotros. Eso es una promesa. Porque yo he tenido tiempos en mi vida, y yo creo que esto nos va a pasar a todos, donde me ha tocado obedecer a Dios. Y yo sé que si yo pregunto ejemplos de personas que han obedecido a Dios por temor, porque Dios es Dios, me van a levantar la mano unos cuantos. Todos. Porque tuve una conversación con alguien donde me dijo, yo sé que me toca obedecerle a Dios, porque hay consecuencias. Él es nuestro Padre. Y a veces tenemos consecuencias que no la entendemos, pero es para un final de bien, ¿verdad? A veces las cosas no nos salen bien, pero ya Él tiene, hay algo muy hermoso. La palabra dice que Él es el alfa. Por arriba de Él no hay nada. Él es el alfa, Él es la omega, pero es el principio y Él es el fin. Él estaba ahí en nuestro principio, pero está en el fin. Y ya el fin Él lo arregló para nosotros. El fin nuestro está arreglado. Cuando somos hijos de Dios, podemos andar de un lado para otro en el medio. En el medio a veces andamos así. Algunos de nosotros andamos así, pero el fin es de Dios, porque Él es tu principio y tu fin. Ya lo que pasa en nuestro medio, en este medio, esta mitad, a veces nos lleva a un fin perfecto de vida eterna, porque Él se encarga, como eres de Él, de arreglar tu fin. Pero ¿por qué no caminar con bendición en el medio? Aquí, en este momento. Él es el Dios eterno, Él conoció nuestro principio. Él nos trajo en ese principio, pero nos está esperando en el fin, ¿verdad? Nosotros tenemos tiempos de hombre, nosotros vivimos en tiempos limitados, pero Dios es un Dios eterno, conoce nuestro final. Y a veces estamos pasando cosas que nos parecen terribles y fuertes ahora, mi hermano, pero eso está arreglando tu fin, porque el fin ya se compró. Él dijo, consumado es, y el que es de Él, es de Él, ¿verdad? Pero yo quiero disfrutar mi presente. Mi futuro está arreglado. Yo quiero disfrutar mi presente. ¿Verdad? ¿Cómo yo disfruto mi presente? Viviendo en su voluntad agradable y perfecta. Yo he tenido momentos en que nosotros, y pongo esto de ejemplo, yo quisiera que mis hermanos pusieran ejemplos de haber cumplido la voluntad de Dios de manera agradable. Yo voy a poner mi ejemplo y voy a abrir para que me den ejemplos de voluntad agradable. ¿Qué fue un momento de voluntad agradable para mí? Cumplir la voluntad de Dios en África. A mí no me tocó ir a África como Jonás le tocó ir a Nínive, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, Jonás hasta se escapó en un barco y lo tiraron del barco, porque él no quería ir a Nínive. Estaba en una voluntad, la voluntad. Dios tenía un assignment para él, una tarea para él, ¿verdad? Y él no quería hacerlo, estaba renegado. ¿Y qué terminó en Nínive? Saliendo del estómago de una ballena, yo me imagino cómo debe haber salido, con todos los jugos gástricos sin pelo y horrible, ¿verdad? Pero te voy a dar un ejemplo de voluntad agradable. El Señor nos envió a África y teníamos una expectativa, pasamos uno de los tiempos más hermosos de nuestra vida. No siempre ha sido así. Hay momentos donde yo he obedecido a Dios a regañadientes, honestamente, que no he querido. He tenido momentos en mi vida que hasta he llorado y yo no quiero tener nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque Dios no me lo podía hacer agradable, no, porque yo en mi terquedad o quizás en mi egoísmo, que levante la mano el que nunca le ha pasado, ¿verdad? En mi terquedad o en mi egoísmo me centré en mí y no quería hacer lo que Dios quería. Me tocó hacerlo y al final me he dado cuenta, porque nos pasa. Me di cuenta cuando miro hacia atrás, eso era bueno para tal persona o era bueno para mí. Y déjenme decirles que nos vamos a ver en momentos donde no va a ser agradable la voluntad de Dios para nosotros,
pero generalmente es por nuestra propia terquedad y nuestro propio egoísmo. Se lo digo por experiencia. La carne. Entonces, exactamente, entonces, el renovar nuestro entendimiento, mantener esa relación con Dios, en mantener fresca la palabra de Dios, dice, como un río de agua viva, va a brotar de ti, va a regresar a ti. Eso te mantiene en comunión con Dios y entonces, no tú con una mente tan limitada, porque tenemos una mente extremadamente limitada, pero Dios en su inmensa sabiduría te va a llevar a hacer su voluntad. Mira que está aquí como una promesa, de manera agradable. Y lo que puede ser desagradable para otro, para ti es una bendición. Esa es la promesa de cuando mantenemos esa relación con Dios, que la vida en Dios se convierte en algo agradable. No siempre va a ser así, vamos a tener pruebas. Cristo no promete un paseo de rosas, no confundamos, pero sí puede ser la mayor parte del tiempo agradable, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos. Vea que hoy no fue tan largo. ¿Qué hora es? Son las 9:09. Mira que fue temprano. Quiero repasar rapidito para dejar que Henry nos... quiero repasar las claves, un entendimiento ceñido. ¿Sí entendimos acerca de esto? ¿Hay alguna preguntita? ¿Sí se entendió lo que es tener el entendimiento sujeto o en control? Estar en autoridad. Ese control y esa autoridad en nuestra mente se va a dar a medida que yo lea más la palabra y ore más y tenga mi relación con el Señor, Señor. ¿cierto? No es que yo diga, sí, tengo que, o también es intencional, de repente Mira, también. como decía Henry al principio, Pati, muy válida la pregunta o la observación. Mira, como decía Henry al principio, te voy a decir algo como manera de testimonio personal. Yo entiendo lo que es tener comunión con Dios, ¿verdad? Yo aprendí a través de los años lo que es tener comunión con Dios. Imagínate, cuando tienes comunión con Dios, Él dice, mi Santo Espíritu mora en ti. La primera vez que yo oí eso me voló la mente. Yo decía, ¿cómo puede el Espíritu Santo de Dios morar en mí? Eso es una total verdad. Entonces, en la medida que tú cultivas y maduras tu relación con Dios, lo empiezas a oír más, lo empiezas a ver con más claridad. ¿Quién te da esa claridad? Él mismo. Entonces, en la medida que tú caminas con el Señor y cultivas tu relación con Él, su mente, esto es algo bien tremendo, pero te lo digo porque hay muchos de nosotros que hemos experimentado, o quizás todos, su mente y la tuya empiezan a caminar en comunión. Y imagínate, por eso el libro se llama La mente de Cristo. Cuando tú tienes tu mente entonada con la de Dios, todo lo puedes. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tener control de la mente es algo que si tú le dices al mundo, controla tu mente, te van a decir, ja, 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 porque eso es algo prácticamente imposible. La mente es una de las cosas más vastas que hay, es la palabra. Es tan vasta como un universo, la mente humana. Pero cuando tenemos una relación con Cristo, la mente de nosotros sí se logra controlar, sujetar, llevar en control. Y cuando el ser humano que logre llevar su mente controlada es un ser humano que va a tener el carácter bien cerca del de Cristo, ¿ves? Sí, Él lo hace. No es cuestión de uno solo. Es algo que se hace en comunión con el Señor. La lectura de la palabra dice que es viva y eficaz, se hace activa en nosotros. Y como dijimos en el principio, la oración es fundamental porque subestimamos el poder de la oración. No subestime el poder de la oración. Usted quiere ver logros en su vida, ore más de lo que actúa, porque a veces actuamos sin orar y actuamos en nuestras propias fuerzas. Pati, ¿se extendió un poco? Sí, gracias. Entonces yo quiero hacer un recordatorio. Cuando empezamos a estudiar sobre este libro, empezamos estudiando 6 características de la mente, ¿no es cierto? Y después entramos a las acciones que debemos tomar teniendo en cuenta estas características. Entonces, la primera acción de la que hablamos fue la del río, ¿no es cierto? El principio del río.
Estamos hablando de principios que son acciones que debemos tomar. Y Yo hoy que- ahí fue voy el a- principio de, Ahí voy a sintetizar. hoy fue el principio de la Ahí disposición. voy a sintetizar. Déjame que es el- terminar un segundo. Sí, dale. Entonces, cuando tenemos disposición, ¿no es cierto? Como se habló hoy lo que Charo habló hoy del principio de la disposición, es una actitud para ponerla en acción, Amén. ¿no es cierto? Entonces, lo que tú decías es cuando oro, cuando leo la palabra, entonces viene la renovación de tu mente y tienes que poner en acción este principio. ¿Para qué? Para que con todo lo que hemos venido viendo desde el principio pueda ser la transformación de nuestra Claro. mente como la mente de Cristo. Claro, claro. Sí, Henry, gracias. Sí. Como decía Henry, el estudio anterior del principio del río, eso fue un estudio excelente. Que yo quiero, ahora que tenemos la grabación, yo quiero repasarlo porque me ayuda para las clases siguientes. Pero entonces estas claves que estamos dando nos ayuda a tener la disposición. Por eso el autor del libro nos da esta escritura, estas dos escrituras, incluyendo la de Romanos. ¿Por qué? Porque cuando tú ciñes tu entendimiento, cuando tú tienes sobriedad mental, cuando te mantienes en expectativa y en esperanza de Dios, y cuando mantienes una mente renovada, siempre vas a estar dispuesto. Vas a andar dispuesto. Por eso es que el encabezamiento era el principio de la disposición mental, y él usó esta escritura para enseñarnos a andar en disposición, ¿verdad? Dispuestos para Dios, sin titubear, rápidos, como era Cristo.